Hola, hola, listo. Qué bendición quien haya inventado el micrófono. Bueno, pues doy muchas gracias a Dios. Un día más, qué alegría ver caritas nuevas, siempre es un gozo. Y doy gracias a Dios por la vida de ustedes, cada una de ustedes. Extrañamos a las que hoy no nos pudieron acompañar, pero ahora sí que siendo diligentes, ¿verdad? Esforzadas en la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestra serie, La Mujer Virtuosa. Y el tema que el Señor tiene preparado para nosotras en esta tarde es una pregunta. Mujer, ¿diligente o perezosa? Vamos a ver qué es lo que el Señor preparó para nosotras, ¿verdad? Con tanto amor. ¿Qué les parece si ponemos este tiempo en las manos de Dios? Hacemos una pequeña oración. ¿Me acompañan a orar? Gracias, Padre eterno, te damos por tus misericordias que son nuevas cada mañana, porque es por ti, es para ti que nos permites estar expuestas a la luz de tu palabra, seguir creciendo espiritualmente, anhelarte más, conocerte más, llenarnos más de ti, de manera en que como hijas tuyas podamos experimentar la plenitud en Cristo, porque es tu poder obrando en nuestras vidas. Yo te ruego que nos ayudes a recibir esta palabra en lo profundo de nuestro corazón, y no solamente eso, sino que podamos ponerla por obra, siendo hacedoras de tu palabra, siendo transformadas por ti y para ti. Te doy las gracias y ponemos este tiempo en tus manos, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amadas hermanitas, pues a mí me gustaría comenzar con una pequeña analogía o fábula. Y esta pequeña fábula, no sé si algunas de ustedes ya la han escuchado anteriormente, es titulada El pajarito perezoso. Y esta fábula narra o cuenta que había una vez un pajarito simpático, pero también muy perezoso. Y todos los días, a la hora de levantarse, había de estar llamándole 1000 veces hasta que por fin se levantaba. Y cuando había que hacer alguna tarea, la retrasaba toda y a todos los que tenían involucrados en estas labores que le correspondían hacer, hasta que ya casi no quedaba tiempo para hacerlo. Todos la advertían constantemente: eres perezoso, pajarito, no se puede estar siempre dejando todo para la última hora. Y el pajarito respondía: va, pero si no pasa nada, respondió el pajarito, solo tardo un poquito más que todos los demás en hacer las cosas. Y los pajarillos pasaron todo el verano volando y jugando. Y cuando comenzó el otoño y empezó a sentirse el frío, todos comenzaron los preparativos para el gran viaje a un país más cálido. Pero nuestro pajarito, siempre perezoso, lo iba dejando todo para más adelante. Suena algo familiar, ¿verdad? Seguro de que le daría tiempo a prepararse el viaje. Él pensaba que tendría más días, más tiempo. Hasta que un día, cuando se levantó, ya no quedaba nadie, ya no quedaba tiempo para su sorpresa. Y como todos los días, varios amigos habían tratado de despertarle, pero él había respondido medio dormido que ya se levantaría más tarde, que lo dejaran descansar. Y él seguía descansando durante mucho tiempo. Ese día tocaba ya comenzar el gran viaje y las normas eran claras y conocidas por todos. Todos debían de estar preparados, porque eran miles de pájaros y no por uno se podían quedar todos atrás, ¿verdad? Ellos tenían que continuar su viaje, su travesía, como cada año. Entonces, este pajarito, que no sabría qué hacer solo aquel larguísimo viaje por cuanto no se preparó en el tiempo de la preparación, dice que comprendió que por ser tan perezoso le tocaría pasar solo aquel largo y frío invierno. Al principio estuvo llorando muchísimo rato, pero luego pensó que igual que había hecho las cosas muy mal, también podría hacerlas muy bien.
Y sin dejar tiempo a la pereza, se puso a preparar todo a conciencia para poder aguantar solito el frío, el invierno. Entonces dice esta fábula que primero buscó durante días el lugar más protegido del frío, y allí entre las rocas construyó un nuevo nido, se reforzó con ramas, piedras, hojas. Luego trabajó sin descanso. Todo lo que descansó aquí lo tuvo que hacer a marchas forzadas, ¿verdad? Para llenarlo de frutas y bayas, de forma que no le faltase comida para aguantar todo el invierno. Dice esta fábula que finalmente incluso hasta creó una pequeña piscina dentro de su nido para poder almacenar agua. Y cuando vio que el nido ya estaba perfectamente preparado, él mismo se entrenó o se esforzó para quedarse varios días sin comer, para al fin de poder aguantar o sobrevivir con lo que tenía de bayas y de fruta, porque el invierno era largo. Entonces, por más increíble, todos aquellos preparativos permitieron al pajarito sobrevivir al invierno. Pero ¿cuántas de nosotras sabemos que no siempre vamos a tener una segunda oportunidad? A veces nos confiamos en que va a haber otro día, el día de mañana, pero eso solamente Dios lo sabe. Y a veces nos confiamos o creemos que así va a ser. Este pajarito sí tuvo una segunda oportunidad y tuvo que pagar un precio muy alto por sobrevivir y lo logró. Pero la realidad es que no a todos les va igual. Así que cuando al llegar a la primavera sus antiguos amigos regresaron de su gran viaje, todos se alegraron, sorprendidos de encontrar al pajarito vivo. Y les parecía mentira lo que estaban viendo, que aquel pajarito holgazán y perezoso hubiera podido prepararse para aquel frío invierno. Y cuando comprobaron que ya no quedaba ni un poquitín de pereza en su pequeño cuerpo y que se había convertido en el más previsor y trabajador de la colonia, todos estuvieron de acuerdo en encargarle la organización del gran viaje para el siguiente año. A mí me gustaría que guarden o atesoren esta parte de la fábula a lo largo de la enseñanza, ¿sale? ¿Cómo es que se convirtió en el más previsor y trabajador de la colonia? Todos estuvieron de acuerdo en encargarle la organización de un gran viaje para el siguiente año. Y todo estuvo bien hecho y tan bien preparado que hasta tuvieron tiempo para inventar un despertador especial a fin de que a ningún otro pajarito le pasara lo mismo. Y es una fábula que nos enseña mucho. A mí me enseñaba mucho, porque puede ser la situación de muchas en este lugar o en la vida de muchas cristianas, en tu hogar, con tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio o en cualquier otro lugar al que vayamos. Yo las animo a que abran su Biblia en Proverbios 31:27, que es el pasaje central de la enseñanza que Dios preparó para nuestras vidas en este día. Proverbios 31:27. Y la realidad, mis amadas hermanitas, es que yo no termino de maravillarme del amor y de las misericordias del Señor, porque las que somos más constantes y hemos estado desde el principio de la serie, hemos visto cómo el Señor nos ha enseñado desde lo más profundo, que es trabajar en nuestro corazón, hasta en las cosas externas que se manifiestan en lo natural. Y Dios me mostraba cómo es que el Señor quiere un bienestar integral en nuestras vidas, comenzando a trabajar desde lo más profundo, ordenando nuestro corazón, ordenando nuestros pensamientos, pero para que en su tiempo lo que ya está depositado en nuestro corazón y en nuestras mentes pueda dar fruto también en lo natural. Porque recordemos que Dios utiliza las cosas naturales para también hacer manifiestas las cosas espirituales. Y es algo que yo no me termino de maravillar, porque veo el cuidado de Dios hacia nuestras vidas como mujeres. Y cómo en esta tarde nos quieren enseñar otro aspecto muy importante para nosotras como mujeres. ¿Qué dice Proverbios 31:27? Acompáñenme a leerlo, por favor. Dice así: considera los caminos de su casa
hablando de la mujer virtuosa, y no come el pan de en balde o en vano. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. El 29 dice: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y es la preparación que el Señor ha estado trabajando en nuestros corazones para a fin de que podamos dar este resultado integral. Recordemos que cuando iniciamos esta enseñanza, la empezamos desde Proverbios 31:10 y hemos ido desmenuzando y desglosando cada uno de estos versículos hasta llegar a este punto que el Señor también nos quiere enseñar en lo práctico, en lo natural, en el día a día de nuestras vidas. Yo les leo otra traducción del lenguaje más sencillo, que dice así: jamás es perezosa, cuida que todo marche bien en la casa. Sus hijos hablan bien de ella y su esposo la alaba y dice: hay muchas mujeres buenas, pero tú eres la mejor de todas. Qué precioso poder llegar a ganarnos estas palabras dentro de nuestro hogar, que salgan desde lo profundo de nuestro hogar, ¿verdad? Porque muchas veces en lo externo, en otros lugares es fácil, porque no nos conocen tan profundamente, pero que los hijos y el esposo llegue a decir estas palabras es algo honorable, es gracia de Dios. Y de acuerdo a nuestro tema para esta enseñanza, que dice: mujer, diligente o perezosa, y yo le ponía como título: ¿tú qué escoges? Y vemos pues que se trata de una decisión. Desde el principio, Dios le dio la capacidad al hombre y a la mujer de elegir, de tener libre albedrío, escoger entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo. Y en esta tarde, entre la diligencia o la pereza. ¿Y qué creen? A simple vista parecería una elección muy fácil y muy obvia. Me gustaría que me apoyen a transmitir una pequeña imagen, la imagen 1 y 2, por favor. Bueno, esta es la imagen 1. Vemos estas imágenes y ¿qué vemos? Vemos la vida y vemos la muerte, ¿verdad? ¿Qué escogerían? ¿Qué dicen ustedes? La vida es incluso visualmente más atractivo y bonito. Es algo muy obvio, es algo muy lógico el poder escoger la vida. Y vemos una imagen más que también representa algo similar. Entonces yo diría, ¿qué lado escogen? ¿El izquierdo o el derecho? El derecho. Bueno, visualmente es el derecho. Así es, porque hasta uno ve esto y se antoja descansar, acostarte, ¿verdad? Es placentero, es agradable. Pero la realidad, mis amadas hermanitas, es que desde el principio de la creación de Dios, el hombre sin Dios escoge la muerte y no la vida, escoge lo malo y no lo bueno, escoge la pereza antes que la diligencia en lo que verdaderamente requiere diligencia. Y yo no dudo que sí haya hombres o mujeres que puedan ser muy diligentes, ordenados en sus vidas, pero al fin y al cabo va a quedar en algo temporal y pasajero, porque lo que Dios quiere tratar en esta tarde es en lo profundo de nuestro corazón, es que vayamos al entendimiento de qué dice su palabra, a fin de que todo esto no quede en algo temporal y pasajero, sino que dé frutos a la eternidad que Dios nos ha prometido. A lo cual nosotras, como hijas de Dios, somos llamadas a escoger lo mejor. Y yo ponía aquí en negritas, en mayúsculas, aun cuando cueste. Porque claro que cuesta, claro que es difícil, claro que no va a ser lo más fácil para nosotras como hijas de Dios esta elección. Y no con fines egoístas, sino motivadas por el amor de Dios. No solo de palabras, sino de hechos. No como el mundo lo hace, sino como verdaderamente elijamos lo mejor, elijamos la vida, elijamos la bendición de Dios para nosotras, que andemos de acuerdo a lo bueno y no lo malo, y a la vida y no a la muerte, la diligencia y no la pereza.
Y me gustaría darles rápidamente unos significados como a manera de aterrizar más nuestra enseñanza en esta tarde. ¿Qué es la diligencia? La diligencia es una virtud con la que se combate la pereza. Es uno de los significados de diligencia, es cuidar. Es formar parte de la virtud de la caridad y que está motivada por el amor. O yo le añadiría que debería de estar motivada por el amor y no por el egoísmo, porque lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde son principios establecidos en su palabra. Y Dios me hacía ver o entender que la motivación a hacer las cosas o incluso dejar de hacerlas siempre tiene que ser el amor antes que un fin egoísta. Pero también me mostraba que no se trata de amar mucho, porque ¿cuántas amamos mucho a nuestros hijos o a nuestros esposos? Sino que se trata de amar a la manera de Dios, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. La diligencia es el esmero y el cuidado de ejecutar algo. Y como toda virtud se desarrolla poniéndola en práctica, ¿verdad que sí? ¿Y qué es la pereza? La pereza, también llamada flojera, es la negligencia. Es el tedio o el descuido en realizar actividades y responsabilidades. Y así como hace un momento les mostraba unas imágenes entre la vida y la muerte y cómo parecería muy obvio escoger siempre la vida o lo bonito, la realidad es que no es así en lo práctico o en el mundo, a lo cual Dios quiere establecer principios que marquen una diferencia y que con nosotros no sea solamente por una imagen, sino que verdaderamente escojamos andar en lo bueno, en lo que a Dios le agrada. Y me gustaría transmitirles unas imágenes más. La imagen número 3, ¿me apoyan a proyectarla, por favor? Y ustedes me van a decir cuál es la que escogerían entre estas imágenes, ¿sale? Vemos aquí una cocina. No sé si se alcanza a apreciar muy bien en el proyector, pero bueno, en la parte de arriba es una cocina sucia, desordenada, que tiene ahí recopilados o coleccionados bastantes trastes por a lo que veo muchos días. Y en la parte de abajo vemos un lugar limpio, ordenado, placentero, agradable, ¿verdad? ¿Me ayudan a proyectar la imagen 4, por favor? ¿Sí se alcanza a apreciar? ¿Cuál eligen, arriba o abajo? ¿Qué dicen? Abajo. Sí, la realidad es que nosotros vemos eso visualmente y es más agradable escogerla de abajo. Y una última imagen que ejemplifica más o menos lo que quiero tratar el día de hoy. ¿Cuál escogen, izquierda o derecha? Derecha. Muy bien, hermanita, derecha. Porque son los mismos lugares, pero vemos aquí pues una diferencia, ¿no? Entre limpio, ordenado, placentero, agradable. Y de la misma manera, también parecería ser muy obvia la respuesta a la que todos escogimos en esta tarde, ¿verdad? El más limpio, el más bonito, placentero. Pero ¿qué creen? Que la realidad no siempre es así. ¿Y saben por qué? Porque hasta donde yo sé, aún no existe una varita mágica, ¿verdad? En la cual nomás la meneemos y qué padre sería todo ordenado, todo limpio, todo bonito. Yo ahorita se me viene a la mente que cuando estaba más chiquita, de repente íbamos en el carro y en mi mente yo me imaginaba como algo mágico, como algo que veía las calles todas rayadas y con tan solo yo pasar, en mi mente las pintaba de colores bonitos, así pintorescos, bonitos, limpiaba la ciudad con mi mente, se me hacía bien padre porque era como algo que yo imaginaba, pero me gustaba pensar que pudiera hacerlo, ¿no? Qué padre que pudiéramos hacer eso, pero la realidad es que no se puede, no se puede, por lo cual se requiere diligencia y no pereza. Y hemos aprendido a lo largo de esta serie sobre la mujer virtuosa, que llega a ser virtuosa y el que podemos hacerlo no es en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría o gracia, sino en la que recibimos de parte de Dios para poder hacerlo. Y que no es fácil,
que cuesta, porque ¿cuántas sabemos que cuesta? ¿O solamente a mí? Cuesta, ¿verdad? Es un trabajo de continuo, esforzándonos, no bajando la guardia. Pero podemos tener esa confianza de saber que no es por lo que nosotras hagamos en nuestras propias fuerzas, sino por el ser llamadas hijas de Dios que nos capacita para llegar a ser esas mujeres virtuosas, diligentes, esforzadas, sabias, prudentes. Porque Dios quiere formar eso en cada una de nosotras. No nada más que nos conformemos a vivir como el mundo vive y decir, sí, soy cristiana, pero vivo igual que todo el mundo, sin marcar una diferencia, sin hacer ningún cambio en mi vida. Y es decir, aquella mujer que se sienta tan buena delante de Dios. Yo pensaba en esta parte, estaba orando, meditando sobre esta enseñanza y hablando con Dios para el desarrollo de esta enseñanza, y pensaba en lo peligroso que puede llegar a ser una cristiana que se siente súper cristiana. ¿Saben cómo es esa persona? Una persona en la que sí, vengo a la iglesia los domingos, te saludas, sí soy cristiana, pero no vives como cristiana. Ya ni te das cuenta si lo que estás haciendo está bien o mal a la luz de la palabra de Dios, porque eres insensible, porque eres falta de comunión con Dios y te sientes una super cristiana de manera en que si fallas, en que si hay áreas en las que necesitamos esforzarnos más, ya no lo hacemos, o no somos capaces de discernir en que necesitamos hacerlo. Entonces, el Señor me hablaba mucho a mí en esta enseñanza acerca de eso, de cuidar esa parte. Y cómo el Señor trata en lo integral. Él no quiere nada más, sí, muy espiritual, muy piadosa, pero ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás en lo natural y práctico, en el día a día, ¿no? Y veía el amor, el cuidado de Dios tratando todas esas áreas, no solamente una, sino todas, llevándonos a experimentar plenitud, gozo, el amor de Dios en todos estos aspectos. Y la Biblia nos enseña todo lo contrario. Todas aquellas mujeres que somos llamadas hijas de Dios, nunca dejaremos de esforzarnos, es una realidad, de desarrollar mayor virtud, de anhelar más y más el carácter de Cristo en nosotras, de manera que eso se vea reflejado en las cosas naturales de la vida. Y como ya lo leíamos anteriormente, la diligencia es una virtud que se combate y nos ayuda a combatir la pereza. Y específicamente en este día nos llama a desarrollar mayor diligencia en nuestro hogar y hacia con nuestras familias. Les leo nuevamente la parte A del versículo central, que dice: jamás es perezosa, cuida que todo marche bien en su casa. Es decir, jamás da pie a la flojera, a la negligencia, al tedio o al descuido en realizar las actividades que tiene que hacer. El agradar a Dios siempre va a demandar más esfuerzo, va a demandar morir a nosotras mismas, entregándonos por completo, dando siempre esa milla extra. Y no son mis palabras, sino las palabras de Dios que nos demandan a no ser perezosas, sino diligentes. Pero no solo eso, sino que también nos enseñan cómo hacerlo, cómo vivir, cómo agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir y cómo hacerlo es bueno para nosotras y para nuestras familias. Es necesario tomar el consejo de Dios establecido en su palabra como mujeres que seamos capaces de cuidar que todo marche bien en nuestros hogares. Una tarea ardua y de continuo, ya sea en la función que tengamos, y como esposas, y como hijas, y como hermanas, en la función que tengamos tenemos esa responsabilidad delante de Dios, del hacerlo bien, porque es entender que lo estoy haciendo para Dios, es para agradarlo a Él principalmente. Porque lo miramos en las imágenes y es más bonito ver un lugar limpio, ordenado y placentero. Pero para lograrlo se requiere mucha diligencia, orden y esfuerzo.
Y es hermoso experimentar la paz de un fregadero limpio, ¿verdad? Uno descansa cuando ya está todo limpio, esa parte, la cocina, y no tener trastes sucios. Pero jamás va a ser lo mismo o el mismo tiempo lavar los trastes del desayuno, de la comida, la cena, y al día siguiente ocupas un traste y ya no lo puedes utilizar porque ya se te juntó el que utilizaste en el desayuno anterior, a lavar un plato o acostarnos y tratar de esforzarnos más y decir, hay 3, 4 platos, se utilizaron, mejor no me voy a la cama hasta que esté esta área limpia, ¿no? Y ya despierto y ya puedo utilizar nuevamente los trastes necesarios. Pero ya no le invertiste 1 o 2 horas o 3 horas de tu tiempo cansada al hacerlo diligentemente, al hacerlo en el tiempo que se tenía que hacer, ¿verdad? No como el pajarito que cuando era el tiempo de prepararse nunca lo hizo. Necesitamos entender que todos estos principios que Dios estableció en su palabra son para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual, pero también para estar mejor en todos estos aspectos naturales. Y con esta enseñanza se me venían a la mente algunos testimonios, algunos ejemplos de personitas que me tocó conocerlas hace bastantes años, o saber de personitas de hace bastantes años que en su vida había un desorden en todos estos aspectos, del cuidar que su casa marche bien. Pero analizándolo, meditando en esta parte, cuando ellas entregan su vida a Cristo y cuando deciden ordenarse, en el principio de órdenes, porque a veces es muy fácil entender el orden de, ya entendí, es primero Cristo, después mi esposo, después soy yo, después mis hijos, y ya, como que eso ya lo pasamos, ¿no? Dices, ya me sujeto, ya. Pero cuando vemos este tipo de cosas que Dios estableció en su palabra, en lo práctico, en lo natural, a veces no lo entendemos y a veces lo dejamos de lado y a veces lo subestimamos, entendiendo que también es algo que Dios estableció en su palabra y que como hijas de Dios nos demanda esforzarnos, nos demanda ser diligentes, nos demanda no ser perfectas porque eso jamás se puede lograr, como solamente Cristo es perfecto, pero sí anhelando ser más como Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Y esto también hace manifiesto el ser hijas de Dios, ordenadas, porque yo miraba mujeres que, por ejemplo, le daban mucha preferencia al trabajar sin tener que hacerlo, porque yo entiendo que hay muchas mujeres muy esforzadas que no es opción el no trabajar, ¿verdad? Es algo que son parte del sustento de su casa, pero que esta mujer no necesariamente tenía que hacerlo porque su esposo podía cubrir todas las necesidades y se empeñaba en querer hacerlo para tener su independencia financiera, pero tenía descuidado su casa, no estaba cuidando que las cosas marcharan bien en su hogar. Pero cuando lo entiende, híjole, es algo tan bonito porque se ve manifestado en una integridad en su familia, en un orden, en un contentamiento, en una plenitud. Y tú dices, qué increíble cómo la palabra de Dios ordena todos esos aspectos también, ¿verdad? O personas que a lo mejor no eran tan ordenadas, tan limpias, y lo entienden y su vida también se ve reflejada en un orden, en una mayor limpieza, en ser más diligentes, en esforzarnos más. Y es algo hermoso porque también eso refleja la virtud de ser llamadas hijas de Dios, de darle gracias a Dios en todo lo que Él nos da, por todo lo que Él nos da. Y es parte de nuestras responsabilidades también para con Dios. No importa que nadie vaya a tu casa y nunca te visiten, porque lo estamos haciendo para con Dios y para estar bien nosotras con Dios, ¿verdad? Para ser obedientes en esta área que Dios nos demanda también diligencia. Y hay un principio que aprendí hace algunos años, que después entendí que no se trataba solamente de un principio laboral, sino que el haberlo entendido me ayudó en todos los aspectos de mi vida hasta el día de hoy. De manera en que se me vino muy presente cuando estaba desarrollando esta enseñanza. Y una pregunta que me dijo mi jefe cuando comencé con mi primer trabajo formal en una empresa fue, ¿tú qué prefieres? ¿Ser eficaz o eficiente? Y si le soy sincera, cuando él me hacía esta pregunta, no recuerdo si entendía la diferencia entre ambas o conocía el significado de ambas, ¿verdad? Y ya me empezaba él a explicar. Eficacia.
Eficacia consiste en alcanzar logros, metas, objetivos establecidos. En pocas palabras, obtener un resultado deseado o esperado. Y en nuestro caso sería una casa limpia, ordenada, una familia bien atendida o en pocas palabras, una casa bien atendida donde marchen bien las cosas. Y el significado de la palabra eficiencia habla de la capacidad de lograr los resultados esperados o deseados en el mínimo posible de recursos o de tiempo. Entonces me explicaba, Evelyn, no se trata de que escojas uno u otro. Se trata de que seas ambas partes, porque el tú ser eficiente y el tú ser eficaz te va a llevar a ser efectiva en lo que estás haciendo. Entonces, hasta la fecha es algo que me ha ayudado a entenderlo y son principios que veo que no nomás se aplican en un trabajo, sino en todos los lugares que estemos, ¿verdad? O en toda área de nuestra vida. Como por ejemplo, si tú tienes un poco de dinero, lo haces rendir bastante, lo atendiste a tu familia y lo hiciste de la mejor manera, fuiste eficaz y fuiste eficiente, porque lograste los objetivos deseados con los pocos recursos que tenías en el mejor tiempo posible. Pero también vemos el otro ejemplo de una persona que puede llegar a ser muy eficaz y compra todo el mandado de toda su semana, ¿verdad? Y hace planes alimenticios o lo que va a elaborar y todo eso. Pero gastaste el doble o el triple o 4 veces más por comprarlo en un lugar que a lo mejor estuvo más fácil o accesible comprarlo ahí a que si hubiera sido un tianguis, un mercadito, un abastos, algo así, ¿verdad? Entonces, sí fuiste eficaz porque lograste tener todo eso, pero no fuiste eficiente porque no lo hiciste con los mejores recursos. Sí entendemos un poquito, ¿verdad? De esta enseñanza de estos significados. A lo cual el Señor me llevaba a entender que nosotras como mujeres virtuosas necesitamos ser eficaces, pero también ser eficientes con lo que tenemos para llegar a ser efectivas con lo que el Señor nos ha demandado y ha confiado en nosotras como mujeres de Dios. Y más si somos mujeres casadas, porque nos ha confiado mucho, ¿verdad? En cuanto al esposo, en cuanto a los hijos, en cuanto al hogar, que es una gran responsabilidad que tenemos delante de Dios. Y es decir, aplicándolo a nuestra enseñanza, habla de un equilibrio. Habla de un trabajo en equipo, siendo eficaces al hacer las cosas bien, pero también eficientes con el mejor tiempo posible, enfocadas en lo que estamos haciendo. Y un ejemplo de poder ser eficaces y eficientes para lograr ser efectivas en las labores de limpieza es: comenzamos en la cocina y no nos movemos de ahí hasta que terminemos, ¿verdad? Porque yo lo he comprobado conmigo misma. Cuando me distraigo mucho con el celular o empiezo a lavar unos trastes, pero luego me voy a la cocina o luego me voy al patio o luego me voy a la sala y llega mi esposo y ¿qué pasa? ¿Qué pasó? No hiciste así como, porque pareciera que no trabajé, porque aquí hay un juguete, porque aquí hay un vaso, a que si yo me enfoco y termino de limpiar la cocina, ya la terminé, ya está limpia la casa, ya da otro aspecto de limpieza, entonces ya voy y recojo lo que está en los juguetitos o lo que sea de las niñas y acomodo y esto, limpio. O pasa que si barremos primero, pero no sacudimos y limpiamos, todo el polvo se cae y fue en vano, ¿verdad? O sea, esos aspectos prácticos en los cuales podemos llegar a ser eficientes, eficaces para poder ser efectivas en lo que hacemos, enfocadas. Empiezo algo, no me muevo hasta que lo termino y me doy prisa y trato de hacerlo a conciencia y lo mejor posible y avanzo. Y se ve un resultado favorable, a lo cual podemos avanzar, a lo cual podemos crecer, a lo cual si somos constantes va a ser más fácil que la primera vez, porque a lo mejor la primera vez también ponía el ejemplo de aquel cajón
porque vas metiendo cosas y a la mera hora que necesitas algo ya no sabes ni dónde está o cómo agarrarlo, de tan lleno, saturado que está, ¿verdad? Pero si empezamos a hacer pequeños cambios, ordenando ese cajón que ha estado ahí por mucho tiempo de esa manera, va a ser más fácil, pero empezando por poquito, porque a veces por diversas situaciones dejamos acumular las cosas y no hay cambios, o ese cuarto de tiliches, ¿verdad? Tan famoso que se le conoce, que metes, y a la hora que en verdad necesitas algo, una de dos, o ni lo puedes agarrar de tan profundo que está, o ni te acuerdas dónde está y que ya no cumple su función de tenerlo, porque no lo puedes agarrar en el momento que lo necesitas. Entonces, yo me maravillaba porque cuando Dios hablaba a la mujer virtuosa en este versículo, en este aspecto, hablaba de ese cuidado, de ese orden, aún en las cosas pequeñitas, aún en las cosas que a veces no le damos la importancia o el peso que merecen, porque la palabra de Dios lo dice, y si Dios lo dice es porque tenemos que poner orden en esas áreas de nuestra vida. Y es por eso que Dios se tomó su tiempo para dejar principios bíblicos en su palabra acerca de la pereza y cómo es que podemos combatir la pereza con la diligencia. Acompáñenme a leer en su Biblia, por favor, Proverbios 6:9. Y Dios me mostraba cómo es una decisión. Todo el tiempo es una decisión, es escoger. Y cómo Dios nos permite en esta tarde hacernos conscientes, darle la importancia a la luz de la palabra que demanda esas áreas de nuestra vida. Porque como les digo, muchas veces el no tener orden en estos aspectos lo pasamos como, es que no se me da, es que no puedo, es que trabajo demasiado, es que esto, el otro. Sí, yo lo sé y es difícil, pero Dios nos pide que pongamos mayor cuidado o atención en estos aspectos también, dándole prioridad a lo que demanda prioridad, a lo que se requiere, que primeramente es nuestro hogar, las cosas que competen a lo que Dios estableció en su palabra, el orden que Dios estableció en su palabra. ¿Qué dice Proverbios 6:9? Dice, perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice, necesito una siesta, me acostaré por un rato. Así te llegará la pobreza, como si un ladrón hubiera venido y se hubiera llevado todo. Quizás podamos pensar, yo no estoy acostada y por tanto no soy perezosa. Trabajo mucho y por eso no puedo mantener mi casa limpia o cuidar que todo marche bien en mi hogar y con mi familia. Quizás podamos pensar en estos versículos no son para mí, porque yo sí mantengo mi casa limpia, ¿verdad? Yo sí, no se me acumulan los trastes, pero necesitamos entender que Dios está tratando a lo profundo de nuestro corazón. Hay áreas en las que sí ya tienes dominadas, pero Dios quiere una integridad en nosotras para poder llegar a ser virtuosas. Y que si necesitamos prestar atención a esta área, lo hagamos. Ser equilibradas y entender el orden de Dios como se nos demanda, siendo diligentes en esta área de nuestra vida. Y al no estarlo haciendo, también estamos siendo desobedientes con Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Porque a veces no pensamos que al no hacerlo no estamos siendo desobedientes con Dios y que estamos bien con Dios. Cuando Dios nos dice no es así, necesitas poner orden y limpieza en esta área de tu vida. Y es por eso que no nos puede dar igual o no se nos pueden ir los años viviendo de la misma manera, sin cambios, sin esforzarnos, sin ordenarnos, porque las consecuencias del no hacerlos pueden ser muy grandes. Una vida de conformismo puede ser una consecuencia, una vida de estrés, una vida de frustración, de sentimientos que nunca lo puedo lograr.
Una vida sin experimentar el poder de Dios obrando en tu hogar. Un conflicto entre esposos, una insatisfacción, algo en lo que no hay plenitud por ese tipo de pequeños detalles que no hemos aprendido a ser diligentes o a darle el peso que se merece, o hacia con tus hijos. Y no podemos avanzar en esta área, en lo natural, si no entendemos que la razón de hacerlo es un principio espiritual. Dice otro versículo también de estos de Proverbios, que ahorita lo vamos a leer. La diligencia está ligada a la motivación de nuestro corazón. De manera que lo primero va a ser estar bien con Dios, estar en comunión con Dios, y que la mayor motivación al lograrlo sea el amor a nuestra familia. Hay muchas personas que en lo laboral se esfuerzan bastante por ser las mejores, por tener reconocimientos, por tener premios, esto, el otro, o en la escuela, si aquí hay jovencitas, en tener las mejores calificaciones, se esfuerzan bastante. Y es bueno, no está mal, pero Dios te pide no solamente lo seas afuera, o en una área, o en una cosa, o hacia con ciertas personas. Sé buena en todo lo que haces de manera integral porque quieres agradarme a mí. Porque quieres quedar bien conmigo antes que con un jefe, que con un maestro o con un ministerio en una iglesia. Hazlo para mí, en donde yo te veo, en la intimidad de tu corazón y de tu hogar, en donde nadie más lo ve y solamente yo. Y esas áreas muchas veces no le prestamos la atención o le damos el peso que requiere, porque lo pasamos por alto, nadie se da cuenta, Dios sí se da cuenta. Y no nos damos cuenta que el no ordenar esas áreas acarrean muchas consecuencias, mucho estrés, muchos problemas. Tan solo el ejemplo que les decía, ¿no? Has guardado algo por años, 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 y cuando lo necesitas es incapaz de ser utilizado porque ni sabes dónde está, ni te acuerdas si lo tienes, o es imposible de llegar a él, ¿verdad? Entonces Dios te dice, ordenemos estas áreas de nuestras vidas, estas cosas, y démosle el peso que tiene que darle. Y si te cuesta mucho trabajo esforzarte por las cosas de tu casa, y es muy fácil ayudar en todas partes, limpiar en todo lugar, ser la mejor servidora, que todos te reconozcan, que todos te aplaudan, pero no se ve eso dentro de tu hogar, algo está mal. Algo no está en el orden de Dios y eso no está bien. Es necesario examinarnos porque posiblemente haya una motivación egoísta pensando en mí, pensando en que más me aplauden afuera, más me aplauden en la iglesia, más me aplauden que mi esposo. Mi esposo de verdad que nunca me reconoce, nunca me dice, oye, qué rica te quedó la comida, oye, gracias por ayudarme nunca. Entonces, ¿qué pasa? Dejo de hacerlo. No hay nada que me motive a hacerlo. Pero tu motivación no tiene que ser el reconocimiento. Tiene que ser el que lo estás haciendo para Dios, el que quieres agradar a Dios y el que tú vas a hacer tus responsabilidades, no por lo que te aplaudan, no por el reconocimiento, sino porque te corresponde hacerlo. Y tenemos que darle una respuesta a Dios. Es necesario evaluar las motivaciones que podemos tener en un lugar o con algunas personas y las motivaciones que tenemos para hacer lo correcto en nuestro hogar y tener la paz de saber que entonces todo marcha bien en mi casa. La pereza está ligada con motivaciones egoístas, mis hermanitas. Y la Biblia es muy clara en cuanto a la pereza y sus consecuencias. ¿Qué dice Proverbios 26:13? ¿Me acompañan a leerlo, por favor? Proverbios 26:13. Estamos cerca de ahí, ¿verdad? Voy a comenzar a leerlo yo. El perezoso dice, no puedo ir a trabajar ahora porque afuera hay un león y puede matarme. La puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso gira sobre su cama. El perezoso mete la mano en el plato, pero le da pereza hasta llevársela al bocado a la boca. Qué tremendo, ¿verdad? Llegar hasta ese nivel de pereza.
El perezoso cree que es más sabio que 7 sabios capaces de aconsejar. Es decir, el perezoso nunca avanza, nunca tiene cambios, hace lo mismo por años y no se esfuerza por hacer una diferencia, porque cayó en un conformismo, porque cree que jamás lo va a lograr y para qué intentarlo, porque cree que no vale la pena tanto esfuerzo o sencillamente no me interesa avanzar y prefiero quedarme así. ¿Les ha pasado alguna vez ese pensamiento? Es fácil, hermanitas, es fácil quedarnos en esa condición. Por eso que no es fácil y que el Señor nos advierte en su palabra. No te quedes ahí, en esa condición, lucha, esfuérzate, no en tus propias fuerzas y en las que yo te doy para poder hacerlo. Si una persona no quiere trabajar, puede encontrar interminables excusas para evadirlo. Pero la Biblia nos advierte que la pereza es mucho más peligrosa que un león rondando, porque mientras menos hace, menos va a querer hacer y su decadencia irá en aumento. Esto es una realidad. Si estamos siendo perezosas, ¿cómo es que podemos superar esta pereza? ¿Se lo han preguntado? Para superar la pereza, aquellas cosas que no se han podido cambiar por falta de diligencia por años y años, comienza haciendo pequeños cambios, pequeñas cosas. Ya les decía yo, aquel cajón abandonado que se acumulan y metes y a la hora de la hora ya ni abrir se puede, ¿no? O ese cuarto de tiliches o esas áreas en las que necesitamos hacer una limpieza, un orden profundo. O ese menú que tienes planeado, ¿verdad? Para tu familia y por pereza no lo hacemos, no lo hemos podido imprimir o tener a la mano. Y también es algo en lo que a mí Dios me hablaba, porque hay una gran diferencia en poder tener unos menús elaborados, comida comprada, y a veces no es fácil. La rutina te lleva y dejamos de hacerlo, pero Dios te dice, esfuérzate. Sé que es demanda, sé que implica tiempo, esfuerzo, pero hazlo, es bueno para ti, es bueno para tu familia. Es bueno saber qué vas a comer el día de mañana y si puedes aventajarle, hacerlo es bueno. Yo en lo personal, doy gracias a Dios porque los cambios siempre son buenos y tomando en cuenta todo esto es empezar con poquito. Mi niña acaba de entrar al kinder y se me hacía curioso porque nos daban un menú por semanas para el desayuno de ella. Semana 1, semana 2, así de lunes a viernes, ¿no? Entonces, es con el fin de que pues todos los niños lleven lo mismo y que no se les antoje que aquel que trae gomitas y el que no, y es como unificar, ¿no? Pero es bueno, porque yo desde el día siguiente en la noche yo ya puedo preparar lo que va a llevar o tener preparado lo que va a comprar, tengo que mandarle el miércoles, aunque sea lunes, y esos pequeños detalles son buenos, hacen una diferencia. También una amiga preguntaba una directora de escuela qué tan bueno era meter a los niños desde primero, ¿no? Al kinder. Y ya le decía, mira, como amiga, sinceramente, es bueno para ti. El niño sí va a aprender A, B, A, U, las vocales, a lo mejor los números del 1 al 10, va a aprender a colorear. Es bueno, pero es más bueno para ti porque eso trae disciplina, trae orden de levantarte a ciertas horas, de establecer una rutina, de los niños acostarlos temprano. Es bueno para ti, más que para tu niño, el meterlos desde primero, ¿no? Entonces dice, y ahora que estoy en segundo, me doy cuenta que sí, me es más fácil hacer mi rutina. Ya no me cuesta tanto trabajo como me costó al inicio en primero. Entonces, son principios, son cositas que cuestan, claro que cuestan, pero el comenzar a hacerlas marcan una diferencia y nos ayuda a que cada vez sea más fácil. La persona que es dominada por la pereza, como resultado vive una vida descuidada y sin arreglo. ¿Qué dice Proverbios 24:30? ¿También me acompañan a leerlo, por favor? Me dicen cuando ya lo tengan, ¿sale? ¿Listo? Dice, me di una vuelta por el campo del perezoso y por la viña del torpe.
Había maleza por todos lados y estaba derribada la cerca de piedras. El 32 dice, observé todo eso y lo guardé en mi mente. De lo que vi, aprendí una gran lección. Duerme un rato, descansa un poco, cruza los brazos, toma una siesta y te sorprenderá la pobreza como un ladrón y la miseria como un atraco a mano armada. Sin lugar a dudas, la manera como se nos ilustra estos textos es muy clara. La pobreza que se menciona en este pasaje habla en todos los ámbitos de nuestras vidas, empezando por ¿cuál? El espiritual. Porque es lo que les digo, muchas veces el no darle la importancia o el peso que demanda esta situación en nuestras vidas, no lo asociamos a lo espiritual. Lo asociamos únicamente a los aspectos naturales. Y Dios dice, no, yo quiero una integridad en tu vida. Si tú no estás bien en las cosas naturales, no lo estás en lo espiritual. Pero si tú estás bien en lo espiritual, va a ser algo en automático, va a ser algo reflejado, va a ser algo que no nos va a costar o no nos debería de costar tanto trabajo, porque siempre demanda esfuerzo, pero es más fácil. Entonces habla de aspectos espirituales, aspectos familiares, laborales, porque se muestra la tragedia y la ruina en la vida de este hombre ocasionada por su ociosidad. Un campo rodeado de maleza es un campo muerto, es un campo incapaz de ser trabajado. ¿Cómo está nuestro campo? ¿Cómo está tu hogar? ¿Lleno de maleza o está bien tratadito? Porque muchas veces no nos damos cuenta que nuestro campo está tan lleno de maleza, trae cargadas tantas cosas que nos estorban y que somos parte de un hogar, ya sea que seas hija, ya sea que seas esposa, ya sea que seas hermana, lo que tú seas dentro de tu hogar, pero traemos tanta maleza que nos incapacita para poder ser bendición y cuidar que las cosas marchen bien en nuestro hogar. Hay un área muerta que no nos permite dar ese fruto espiritual porque nos empeñamos en cargar cosas o en retener cosas que no corresponden. Resentimientos, enojos, iras, contiendas, maledicencias, desorden y tantas cosas que están ahí siendo como una maleza en tu campo, que Dios te dice, ya, eso no te sirve para nada, quítalo y ordena para que puedas ser de bendición en tu casa, para que puedas cuidar que las cosas marchen bien en tu ministerio, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu escuela, donde estemos. La otra vez, mi esposo comentaba algo en una de sus enseñanzas que me impactó y de verdad fue de esas enseñanzas que uno atesora en el corazón, ¿verdad? Porque es algo que me enseña en muchos aspectos de mi vida. Y el tema que él daba en aquella ocasión era la mente de Dios en el matrimonio. Y cómo al estar Dios dentro del matrimonio, gobernando los corazones de ambos miembros y por consecuencia hacia los hijos o hacia la familia, había prosperidad. Y él comentaba que la prosperidad no se trataba solamente de algo monetario o material, sino en el amor, prosperidad en la paciencia, en el dominio propio, en la diligencia. Y ponía un ejemplo, cómo es que un negocio próspero es próspero porque es trabajado, ¿verdad que sí? Es trabajado y vas a algunos negocios, a algunos restaurantes que te sientes incluso comprometido a dar más de lo que corresponde de su propina, porque son tan amables y a veces son los mismos dueños que te atienden y se desviven, pero el negocio es próspero porque se trabaja para que haya esa prosperidad. Pero, ¿qué pasa con aquel negocio que deja de ser trabajado? Deja de ser próspero y se viene abajo, ¿verdad? Y él ponía el ejemplo de que todo lo que hacemos, deja de limpiar tu casa un día y ¿cómo va a estar? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Y cómo va a estar? Deja de trabajar, tú puedes decir, yo soy súper buena cristiana, pero deja de esforzarte y no vas a ir a más.
no vas a ir a prosperidad en tu comunión con Dios, vas a ir a la ruina, vas a ir al caos, vas a ir al desorden, al desequilibrio. Tú puedes decir, es que yo soy muy paciente. Deja de trabajar en tu paciencia y se va a venir al pique tu paciencia y vas a ser intolerante. Deja de trabajar en el amor, que sea la motivación de hacer las cosas hacia tu familia. ¿Y qué va a pasar? Las consecuencias por lo que naturalmente sucede. La Biblia nos da ejemplo como una pequeña hormiguita para enseñar al perezoso a ser diligentes en la vida. ¿Me acompañan a leer en su Biblia Proverbios 6:7, por favor? ¿Me ayudan a proyectar la imagen 6, por favor? Qué impresionante cómo Dios tuvo a bien enseñarnos con algo, un animalito tan pequeñito, ¿verdad? La hormiga. ¿Qué dice Proverbios 6:6? Dice, perezoso, sigue el ejemplo de la hormiga. Mira lo que hace y aprende de ella. El 7 dice, la hormiga no tiene quien la mande ni jefe ni líder. Quien le aplauda, ¿verdad? Quien le esté diciendo que lo que está haciendo está bien. Sin embargo, durante el verano reúne todo su alimento, guarda su comida en la cosecha. ¿Sí dice proyecto? Muchas gracias. Qué impresionante, ¿no? Mucho que aprender incluso de la hormiguita, mucho que se dice. Pero la Biblia nos menciona este ejemplo y nos dice que el perezoso aprenda de la hormiga. Y referente a este pasaje, había un comentarista que decía, esos últimos momentos de sueño son deliciosos, ¿a poco no? Riquísimos. Los saboreamos y mientras nos resistimos a comenzar un nuevo día de trabajo. Proverbios nos advierte en contra de ceder ante la tentación de la pereza, de dormir en lugar de trabajar. Me acuerdo mucho que ahora el primer día de clases que iba a entrar mi pequeña al kinder, estaba súper emocionada. Se acostó temprano, estaba ya lista, ¿no? Y de repente va a mi cama en la madrugada y me dice, mami, me agarra del brazo y me dice, mami, ya es hora de ir al kinder. Y yo, así como que, ay, ¿de qué me hablas, no? Y yo miré el reloj y eran las 4 de la mañana, literal. Entonces era así como, no, mi pequeña, todavía no es hora de ir al kinder, nos queda un rato más de dormir, duérmete, ¿no? Me quedan 2 horas más de sueño. Entonces es placentero, yo pensaba en esa parte como atesorar ese tiempito, pero ella estaba tan emocionada que me decía, ya, y yo no, todavía no. Pero es una realidad el tener cuidado y el tomar en cuenta lo que Dios nos dice, ¿verdad? Porque puede pasar esto que nos advierte en este pasaje de la Biblia. Dice, esto no significa que nunca debamos descansar. Dios les dio a los judíos el día de reposo, un día a la semana de descanso y restauración. Pero no deberíamos de descansar cuando corresponde trabajar. Se usa a la hormiga como ejemplo porque utiliza su energía, sus recursos económicos y todo lo que tiene. Si la pereza nos hace olvidar nuestras responsabilidades, la pobreza muy pronto va a ser un obstáculo para que podamos tomar ese descanso legítimo que debemos de disfrutar. Vamos a ser incapaces de tener ese descanso que nos corresponde, porque en el tiempo que teníamos que hacerlo no lo hicimos. La pereza tiende a dominar todos los aspectos de nuestra vida, mis hermanitas, incluyendo el más importante que les mencionaba, que es nuestra vida espiritual, es nuestra comunión con Dios. Porque, como ya lo mencioné antes, de nada sirve tener una casa súper limpia y súper ordenada si todo el día estoy de malas, si todo el día estoy renegando, si tengo malas actitudes hacia con mi esposo, hacia con mis hijos o hacia mis padres, si soy hija y aún no estoy casada, de nada me sirve, ¿verdad? No entendiendo que todo parte de Dios, que lo que hago o dejo de hacer es para agradar a Dios. Romanos 12:11 dice, yo se los leo, no sean perezosos en esta tarde, perezosas, ¿verdad? Que Dios nos está hablando a nosotras como hijas de Dios, con los trabajos que deben hacer para el Señor. Y hagan todo con entusiasmo.
El 12 dice, alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Si no tenemos bien claro que esto es un mandamiento, mis hermanitas, de parte de Dios, el no ser perezosas y no tomamos en cuenta todas las consecuencias que claramente nos advierte la Biblia sobre la pereza, nuestro único fin va a ser la ruina. Va a ser el desorden, va a ser el estrés, va a ser la frustración, va a ser el enojo y todo lo que conlleva el no hacer diligentes en las cosas que tenemos que hacerlo día con día. No da igual que se te pasen los años viviendo de la misma manera. Si ha sido así por mucho tiempo, Dios en esta tarde nos advierte y nos anima a no seguir haciendo las cosas así. Nos anima a hacer cambios y a ser diligentes y esforzadas y a no tomar en poco el consejo de Dios. Porque como les decía, muchas veces nos podemos sentir desmotivadas porque no nos aplauden o no nos dicen lo hiciste bien o vas bien o te agradezco por la comida o porque está barrido y trapeado y eso nos desmotiva. Pero Dios te dice, no lo permitas en tu corazón, no permitas el desánimo, no permitas todas las cosas que se pueden meter en pensamientos, porque muchas veces pasa que podemos tener un esposo de mucha bendición que nos apoya, que es servicial, que dice, ¿sabes qué? Ahora yo lavo los trastes, pero a lo mejor hay muchas mujeres que no lo tienen así, que sus esposos a veces no levantan ni un plato o no se acomiden a ayudarle. Y es difícil, yo sé que es mucho más difícil cuando hay eso en casa, pero el que la otra persona no haga lo que le corresponde no nos justifica a nosotras de no hacer nuestra parte, o el porque la otra persona ya hizo las cosas de esta manera, me justifica a mí de no hacer lo que a mí me corresponde. Incluso podemos ser tan tocadas por Dios en esos aspectos de nuestra vida que si comenzamos a ser diligentes y se marca una diferencia, a lo mejor el primer día no se nota, la primera semana, pero al mes va a haber, caray, mi esposa siempre dejaba todo aquí al pie de cama o esto, pero ya todo está en el bote de la ropa sucia. Por esos pequeños detalles podemos impactar la vida de nuestros familiares en el hogar. Tú piensas que no pasa nada, pero sí pasan. Y primero lo tienen que notar los que están en tu hogar. Y después va a ser una bendición que los que están fuera también lo noten. Pero lo importante es que cuidar que todo marche bien en casa, en mi hogar, en mi casa. Que lo hagamos para Dios, entendiendo que es un principio y el que no hacerlo es desobediencia. Es el tomar en poco el consejo de Dios en estas áreas de nuestras vidas. Como ya lo mencionamos, la diligencia es una virtud. Es algo bueno que se nos demanda como hijas de Dios, por lo cual necesitamos esforzarnos incansablemente. Y no solo eso, sino que Dios nos da promesas, nos anima, nos da la gracia, la sabiduría, la fortaleza y todo lo necesario para poder lograrlo. Es por eso que esta preciosa carrera de la fe es avanzar, siendo diligentes cada momento, cada día. Y como resultado veremos la mano poderosa de Dios obrando en nuestras vidas. Veremos sus bendiciones y disfrutaremos de la plenitud de vivir agradándole a Dios en nuestras vidas. Efesios 5:15, yo se los leo rápidamente. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Efesios 5:15. Y Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensata, sino entendida de cuál sea la voluntad de Dios. Si entendemos que todos estos principios bíblicos son para nuestro bien, por consecuencia, vemos cómo la mujer virtuosa recibía bendición y reconocimiento principalmente en su hogar. Proverbios 31:28, nuestro pasaje central, parte B, dice, sus hijos hablan bien de ella y su esposo la alaba y dice, hay muchas mujeres buenas, pero tú eres la mejor de todas. Muchas veces nos preocupamos más por el que dirán afuera que por el que dirá tu familia.
Muchas veces llegamos a vivir una vida de apariencias, preocupada más por mostrar algo que no se ha trabajado desde lo profundo de mi corazón, por lo tanto desde lo profundo de mi hogar. Si hablan mejor de ti afuera que adentro, se los comentaba, algo está mal, porque la realidad de tu vida se vive adentro y no afuera de tu casa. Creo yo que no se trata de perfección, se trata de disposición, se trata de esmero, se trata de diligencia y constancia, porque al final del día siempre va a pasar algo que arruine la limpieza de tu hogar. Pero si tu corazón está limpio delante de Dios y se ve reflejada esa limpieza de corazón hacia tu familia, en amor, en buenas actitudes, entonces como si nada limpiamos con un trapito o con el trapeador aquello que se tiró. Es lo que yo les decía. Si tenemos la casa súper limpia, súper ordenada, eres la más perfecta, pero tienes malas actitudes, de nada sirve o de nada valió, porque fuiste eficaz, pero no eficiente, porque no se logró la efectividad que Dios quería en lo espiritual. Necesitamos trabajar en lo espiritual para que se vea reflejado en lo natural. Y va a haber ocasiones en las que no lavamos los trastes porque esto, el otro. Pero si tu actitud es buena, tu esposo va a ver más tu corazón que el que no hayas lavado los trastes, el que te falló por esta ocasión y pasa por alto y a lo mejor él te dice, ¿sabes qué, mi amor? Te veo bien apurada, esto yo lo hago. Pero hubo una armonía, hubo paz en el hogar. Hubo la efectividad que Dios quería producir en ambos, como familias, hacia los hijos, hacia el esposo, hacia con quienes estemos. Tenemos que cuidar esa parte, esos aspectos de nuestras vidas, ser equilibradas, porque ya lo veíamos, es mejor ser efectivas, siendo eficaces y eficientes, que solamente una cosa. Porque una sola cosa, alguien súper limpia, súper ordenada, bla, 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 pero en lo espiritual está mal, se va a ensuciar la casa. Y díganmelo a mí o las que tenemos bebés chiquitos, ¿verdad? Está todo recién trapeadito, así, todo bonito. Y mamá, quiero granola. Le das granola, pero no la tires. 2 pasitos y tiro todo. Nos ha pasado muchas veces. Y es parte de la rutina, pero Dios me hablaba a cuidar más el aspecto espiritual. Trabajar en mi corazón para poder entonces hacer lo demás como un resultado. Y como conclusión, es entender que el orden y la limpieza sí es bueno, es necesario. El hacerlo también vimos que es una manera de agradar a Dios, pero es una realidad que no siempre se va a poder tener la casa impecable, porque eso es temporal, es pasajero y es necesario. Mientras más lo hagamos, más fácil nos va a ser barrer, trapear, mientras más constantes seamos. Pero Dios nos demanda cuidar nuestro corazón, nuestra comunión con Dios, nuestra espiritualidad, para que se vea reflejado. ¿Qué? Que lo hagamos por amor. Que lo hagamos con la motivación de amar, no porque ame mucho, sino porque amemos a la manera de Dios, entendiendo que el hacerlo es bueno, es agradable delante de Dios y es su palabra la que nos pide que lo hagamos. No tomemos en poco ese aspecto, esas áreas de nuestras vidas, que se nos van los años y ese cuarto sigue igual, ese cajón, esas áreas que no se han ordenado, no se han limpiado. Dios te dice, necesitas poner orden en ese lugar, pero necesitas seguir trabajando en tu corazón. Es un equilibrio, ¿verdad? Ni muy, ni tan, sino de una manera unificada para lograr ser eficaces, eficientes. Dice Hebreos 6:11, pero deseamos que cada una de vosotras muestre la misma solicitud hasta el fin, para que piense con certeza, para plena certeza de la esperanza. El 12 dice, Hebreos 6:12, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
La mejor manera de cuidar que todo vaya bien en tu hogar es cuidando que la mente de Dios esté en tu hogar, que la mente de Dios esté en tu familia y en tu corazón. Es que tus hijos entiendan que no se trata solo de recoger juguetes, de poner la ropa sucia en su lugar, sino de hacerlo también, porque con hacerlo agradan a Dios. Que lo entiendan que es un principio bíblico, que lo entiendan que es algo que también Dios nos pide, que lo hagamos agradándolo a Él. Y lo hacemos porque Dios así lo estableció y nos pide que no seamos perezosos. La esperanza impide que el cristiano se vuelva perezoso, así como el atleta entrena duro y corre, recordando la recompensa que le espera adelante. Tenemos que también tener presente que por medio de todo lo que hacemos, aún en las cosas naturales, Dios está tratando en lo espiritual con nosotras. Es un conjunto, es una integridad. Somos cristianas de una sola pieza, ¿verdad? Entonces trabajamos en la parte espiritual, pero también en lo natural, en todas estas áreas que Dios nos pide. Y entonces escojamos pues lo mejor, la diligencia y no la pereza. Agradar a Dios y no engañándonos a nosotras mismas pensando que no pasa nada, que así seguimos así sin trabajar, sin ordenar aquello que tengamos que ordenar, no pasa nada, y no tomar en cuenta el consejo de Dios, cuando ya vimos que pasa mucho, ¿verdad? ¿Qué les parece si damos gracias a Dios, nos levantamos, entonamos un cántico a Dios de alabanza, en el cual Dios nos dice que hagamos cambios, en el cual podemos creer y confiar que aún hay áreas de nuestras vidas que Él necesita tocar y que necesita recordarnos su amor? Porque si podemos estar expuestas a esta palabra, mis hermanitas, es misericordia de Dios. Hay muchas mujeres que no tienen el gran privilegio como nosotras de entenderlo de esta manera. Hay muchas mujeres que se les pasa la vida y nunca pueden entender estas cosas o estos principios de la manera en como Dios nos las está enseñando para establecer orden en nuestro hogar. Y eso se vea reflejado en una integridad. Vamos a orar. Padre eterno, todopoderoso, te damos muchas gracias, mi Señor, porque así como en enseñanzas anteriores has tratado en lo profundo de nuestro corazón, en aspectos espirituales que necesitamos tratar, cambiar, crecer, madurar. En esta tarde nos has enseñado una parte importante que también habla de el cuidado en nuestro hogar. Habla de aspectos naturales, habla de la rutina diaria, habla de lo que vivimos cada día. Pero es tu amor tan grande, es tu misericordia tan grande que no nos permite quedarnos en la condición en la que vivimos, sino que nos llevas a más, sino que tú quieres que vivamos en plenitud, en gozo, en alegría cada día. Te pido, Señor, que toques mi vida, que me transformes, que me cambies, que me ayudes a darte la respuesta y a no tomar en poco ninguno de tus consejos, ninguna de la palabra sabia que tú dejaste de la Biblia para que yo en esta tarde pudiera comprenderla mejor. Ayúdame, Señor, a no ser solamente oidora. Ayúdame a ser hacedora de tu palabra. Ayúdame a empezar con lo poco para cada día tener cambios en lo mucho, en mi familia, en mi vida, en mi hogar. Ayúdame a que mi mayor motivación de hacer las cosas siempre sea el amor. Tu amor, el amor hacia mi familia, el amor que tú me das, que pueda derramarse de una manera natural hacia mi esposo, hacia mis hijos o hacia mis padres o hacia cada miembro de mi hogar. Ayúdame a hacerlo por agradarte a ti, entendiendo que es tu palabra la que me pide que lo haga, mi Señor. Gracias te doy por tu palabra llenando mi ser, llenando mi corazón y mis pensamientos. Ayúdame a ser mejor para ti. Quiero entonar este cántico de alabanza en lo más profundo de mi ser, reconociendo que me falta mucho por crecer, que hay mucho en lo cual necesito ser mejor, necesito esforzarme y he descuidado,
Perdóname, Señor, por esas áreas que he descuidado. Perdóname por esos aspectos en los que no le he dado la atención que necesito darle. Ayúdame, papito hermoso. Ayúdame, mi Señor, porque te necesito más y más en mi vida. Gobierna cada parte de mi ser y dame la fortaleza que se necesita, porque no es fácil. Demanda esfuerzo, demanda constancia, demanda mucha diligencia, pero quiero hacerlo por agradarte a ti. Gracias te doy y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Aquí estamos delante de ti, Señor Jesús. Conocemos que queremos cambiar y necesitamos de tu ayuda. Le decimos: a ti que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, eres todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame a mi corazón tan profundo que mi alma pueda tu voz escuchar. Tócame, tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar, y ahí y en la intimidad esta profunda comunión. Dile: enséñame, enséñame a conocer tu corazón. En la intimidad esta profunda comunión contigo, Señor. Enséñame a conocer tu corazón. Dile: tócame, tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame, aquí estoy, tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. De una vez más: tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Tócame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar, y en la intimidad esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Dile una vez más: en la intimidad esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Gracias, Señor, porque tu palabra ministra lo más profundo de mi ser. Gracias porque puedo sentir tu amor, tu cuidado hacia mi vida. No me permitas quedarme en la misma condición. Trata en mí todo aquello que tenga que ser tratado, y ayúdame a mí a quitar todo aquello que tenga que quitar, todo aquello que estorbe de mi vida, toda esa maleza que he permitido que crezca por tanto tiempo.
Ayúdame, Señor, a entender que el día de mañana solamente tú sabes si vendrá. Que no sé si viviré mañana y que pueda seguir viviendo mi vida como si toda la vida estuviera por delante. Ayúdame a darle prioridad a aquello que tengo que hacerlo agradándote a ti, entendiendo que el trabajar en lo espiritual no es algo temporal o pasajero, sino es para la eternidad. Ayúdame a mantener mis vestiduras limpias aún antes que mi hogar, porque sé que al hacerlo y entender el orden, lo demás se verá reflejado en una motivación correcta y adecuada. Ayúdame a que mis hijos hablen bien de mí y que mi esposo pueda decir: hay muchas mujeres buenas, pero tú eres la mejor de todas. Quiero ser esa mujer virtuosa. Ayúdame a crecer, ayúdame a no quedarme en la misma condición, porque es tu amor lo que me motiva a hacerlo, mi Señor, y quiero derramar ese amor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ay, pues qué bendición, ¿verdad? Bueno, es una llenura estar expuestas a la palabra del Señor y estamos despedidas. Que el Señor siga obrando en nuestras vidas, nuestros corazones y nos lleve a más, ¿verdad? Que Dios me las bendiga.